nombre es Daniela Guzmán, soy comunicadora, realizadora y también locutora, con especialidad en audiolibros, radioteatro y podcast. En este video van a conocer cómo utilizar la herramienta del podcast para su trabajo como mediador. La palabra podcast viene de la palabra iPod, que significa portátil, y broadcast, que significa transmisión. Ocupa el mismo principio que un programa de radio, pero la diferencia es que lo puedes albergar en internet y queda almacenado por siempre, no se tiene que transmitir directamente. Puedes utilizar el podcast para difundir, para reflexionar y para recomendar libros. Para empezar a desglosar el trabajo que implica hacer un podcast, vamos a reconocer 4 aspectos o 4 ejes principales. Reconocer tu voz, de la idea al podcast, aspectos técnicos y cómo desarrollar tu primer piloto. Para un formato que es completamente audible, una de las herramientas bases es tu voz. Y para que tu voz ocurra, tiene que pasar distintos sistemas en tu cuerpo. El primer sistema es el sistema respiratorio, donde está el proceso de inhalación y el proceso de exhalación. En el proceso de exhalación podemos escuchar tu voz, tu tono natural. Al ingresar el aire por tus pulmones, se topa con el músculo del diafragma, que es un músculo horizontal que está ubicado aquí. Al inhalar, se expande y al exhalar, se contrae. Una manera en que puedes diferenciar tus voces, puedes hacer voces íntimas o voces más potenciadas para fortalecer el mensaje que estás dando en tu podcast. Vamos a hacer una pequeña diferenciación entre una voz más íntima, más aireada y una voz más proyectada utilizando el diafragma. Voy a utilizar aquí una voz más aireada. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Y ahora voy a utilizar una voz más potenciada con mi diafragma. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Luego de que el aire entra en tus pulmones, choca con el diafragma, puedes utilizarlo o no, viaja a tus cuerdas vocales y luego a tus resonadores, que son los espacios donde el sonido se amplifica. Puede ser tu cavidad nasal, oral o faríngea. Allí nace tu tono único de voz, tu timbre único e irrepetible. Y por último, uno muy importante que no debes dejar de lado: el sistema articulador, donde están tus dientes, tu boca, tu lengua y tu paladar. Educar tu voz y reconocer los distintos niveles que puedes alcanzar en tu uso en la mediación puede ser muy importante para el contenido que quieras generar. Puedes reflexionar en torno a los libros, puedes generar emociones, puedes buscar en tu voz formas de cautivar a tu audiencia. Ahora vamos a la planificación. El podcast puede ser utilizado de diversas maneras y no hay una sola forma de realizarlo. Hoy día te voy a presentar 2 maneras de poder realizar un contenido de podcast. Una de las maneras que te propongo es hacerlo a través de entrevistas, donde puedes llevar a expertos en el tema, escritoras o escritores o docentes. Con ellos puedes dar diversas miradas y enriquecer el punto de vista que quieras dar en el podcast acerca de un libro o alguna mediación lectora. Otra forma de abordar contenido la vamos a llamar una mirada. A diferencia del formato de entrevista, donde es un espacio quizás más formal donde conversas con un experto, en una mirada puedes dar tu propio punto de vista de forma individual o colectiva. Puedes reflexionar acerca de un tema, generar un poco más de emociones e interacción con el público. No hay solo una manera de hacerlo, puedes encontrar tu propia forma, pero lo más importante es darle continuidad. Cuando hablamos de darle continuidad al podcast, me refiero a que tengas presente cuántos capítulos van a ser, cuánta serie de capítulos. Generalmente se trabaja en temporadas de 8 capítulos o 12 capítulos, para que tu audiencia sepa que va a venir un podcast una vez y otra vez. El podcast es un formato audible liviano. Puede durar entre 15 minutos o 1 hora. Piensa que la persona cuando lo va a escuchar va a estar haciendo quizás otra actividad, reflexionando, trasladándose, por ejemplo. Otra cosa a considerar es a quién está dirigido y cómo te expresas a esa audiencia. ¿Qué voz vas a utilizar para cautivar ese auditor? Todos estos elementos de planificación te van a permitir desarrollar fácilmente tu proyecto de podcast. Vamos a revisar algunos aspectos técnicos y te vas a dar cuenta que va a ser muy fácil poder desarrollar tu proyecto podcast, ya que no implica tantos elementos. Te voy a recomendar 2 maneras de poder realizar tu proyecto de podcast. Una manera más profesional y también una manera más amateur con la que puedes acceder fácilmente, incluso a través de internet, para poder desarrollar tu proyecto podcast.
Revisemos ahora algunos materiales fundamentales. La forma profesional de realizar un podcast puede contener un micrófono condensador unidireccional más un computador con un software de grabación y edición de sonido. Otro elemento para poder mejorar el sonido, por ejemplo, de tu celular, es utilizar un micrófono direccional o lavalier que se conecta directo a tu dispositivo, donde puedes registrar un sonido más óptimo. Una tercera forma de poder mejorar el sonido es a través de un grabador portátil del tipo periodístico o más profesional. Otra alternativa, si no tienes estos elementos, es utilizar plataformas de internet gratuitas que registran y publican directamente el contenido, como la aplicación Anchor. Lo bueno de este tipo de páginas o aplicaciones es que directamente publican el contenido en las diversas plataformas de escucha del podcast más frecuentes. Te permite grabar e incorporar música y además poder conectarte con los entrevistados de manera remota. En estas alternativas tú tienes que hacerte cargo de la edición, incorporación de música y otros elementos sonoros que quieras agregarle. Existen aplicaciones de edición de sonido para celular y también software de edición para computador. Luego de tener el audio listo, el paso siguiente es alojarlo en una web o distribuirlo, y para ello existen diversas páginas que de forma sencilla publican el contenido en las plataformas más conocidas para podcast. También existen plataformas como Zoom o Skype que te permiten registrar el sonido y conectarte con otras personas a entrevistar. Teniendo todo esto en mente, vámonos a desarrollar tu primer piloto. Vamos a aterrizar un poco las ideas. Por ejemplo, voy a proponer un podcast sobre poetas latinoamericanas. Primero, escribe libremente los temas de los que va a tratar tu podcast. Ahora piensa en diversos títulos que puede tener tu podcast, evocando el tema de una forma original. Escribe un breve resumen de lo que va a tratar tu podcast. En este ejemplo, conoceremos la mirada poética de 3 autoras latinoamericanas que cruzan temas sobre la naturaleza, la muerte y el amor. Cómo sus voces realzan la sensibilidad de las emociones universales de forma potente y auténtica. Analizaremos el trabajo de Magda Portal, Ida Vitale y Blanca Varela. Escribe brevemente cómo vas a desarrollar la introducción, el desarrollo y el cierre de tu podcast, considerando si van a haber entrevistados o si vas a estar hablando o exponiendo algún tema. En mi ejemplo, partiré con la lectura de un poema de Magda Portal sobre la naturaleza. Voy a comentar detalles y contextos sobre la autora y dar el marco general de los temas a abordar desde la mirada de 3 autoras latinoamericanas y por qué pongo en relevancia sus voces. En el desarrollo voy a analizar el contexto de la siguiente poeta, Ida Vitale, comentando la lucha social que aguarda su publicación, el país de donde ella provenía y cómo era el entorno que la acogía, cómo repercuten en la elección de sus palabras, qué otras autoras había en ese momento y cómo dialogaban las problemáticas sociales y el florecimiento del feminismo. Mientras más específico seas en este proceso, más fácil va a poder ser desarrollar tu podcast. Considera el podcast como una herramienta para facilitar un espacio de mediación libre y creativo. En el podcast puedes poner en valor al libro, a través de la reflexión, compartir ideas o experiencias con los auditores. Por último, aprender a conocer y reconocer nuestra voz nos empodera y nos hace libres de expresar lo que pensamos y sentimos. Para terminar este video, los dejo invitados a conocer el trabajo de Susana Bloch y el Alba Emoting. A través de la respiración pueden ir encontrando la interpretación perfecta para cada emoción. Los dejo con una reflexión de Rebecca Kleinberg. Con nuestra voz compartimos mucho más que palabras e información. Básicamente compartimos quiénes somos. La usamos como un regalo a otros. Es como nos tocamos unos con otros.